Agradecer también, como decía Enrique, que hayáis venido hoy aquí. Para mí es muy ilusionante poder compartir estos espacios donde nos escuchamos, donde hablamos, donde reflexionamos y también agradecer a Patricia, a Lucía y a toda la gente de AFES que ha hecho posible que hoy estemos aquí. De lo que os quiero hablar principalmente es explicaros qué hemos hecho en el último año y medio en Cataluña, que hemos organizado una federación, y también compartir con vosotros, más a título individual, reflexiones que han propiciado que me interese, que invierta mi tiempo y mi energía en esto del activismo en primera persona. La verdad que espacios como este para mí pues suponen una oportunidad para escuchar a nuevos discursos, a gente que comparte sus reflexiones y como decía Enrique, pues creo que lo más valioso para todos y para todas sería que después hiciéramos un debate. La primera diapositiva que podéis ver, movimiento en primera persona. Vale, gracias. En sí mismo, esta primera persona habla de yo, de nosotros, y eso diferencia del otro, de tú o de ellos y ellas. Nosotros en Cataluña hemos querido iniciar un movimiento independiente del movimiento de familias. Como dice Enrique, hay unos puentes muy sólidos y el trabajo que estamos haciendo es conjunto, pero creíamos fundamental poder tener un movimiento independiente que pudiera trabajar en algunas cosas conjuntamente, pero también en otras, priorizando y abordando otras necesidades que consideramos que nos toca hacer a nosotros y que por ello habíamos iniciado este camino, no solos, no yendo en otras direcciones, pero sí con una decisión clara de poder hacer este camino, este recorrido, autogestionándonos pues, nuestras iniciativas. La federación la hemos denominado Federación Veus. Veus en castellano son voces. Y para nosotros es importante pues romper ese silencio, poder hacer llegar nuestro discurso, nuestras inquietudes, no solo a la administración pública, también a las propias asociaciones de familiares, de profesionales y al conjunto de la ciudadanía. Para nosotros escoger la palabra veus, la palabra voces, también era un guiño a un movimiento que se está generando, el movimiento de escuchadores de voces. Patricia nos hablará con más detenimiento. En noviembre se va a celebrar un congreso donde va a haber muchos ponentes internacionales y que os invito a que descubráis la página web de Entre Voces. Allí podréis acceder pues, a iniciativas, a proyectos que hablan de estas nuevas maneras de hacer, de estas otras maneras de hacer alternativas, paralelas y que están generando pues, nuevas oportunidades. El nombre de la federación, el nombre largo, también quería explicaros por qué, cómo llegamos a este nombre. Se generó un debate de 1 hora y media donde estábamos las 6 asociaciones que iniciamos esta federación y la verdad que el debate iba alrededor de cómo nos autodenominábamos. Habían compañeros y compañeras que hablaban de enfermedad mental, compañeros y compañeras que hablaban de trastorno mental, compañeros y compañeras que utilizaban en primera persona y realmente quería explicaros estas diferenciaciones porque dentro de la federación hay muchas voces diversas. El valor de la diversidad para nosotros es algo importante y que esto nos requiere un ejercicio de diálogo continuo y de llegar a consensos y de poder ir incorporando todas las voces y evidentemente pues, en ese sentarse, compartir y dialogar es de las cosas más enriquecedoras que vamos obteniendo en este camino. Digo esto también porque Enrique en su introducción hablaba de la importancia de no levantar muros y a veces puede resultar incómodo el compartir espacio con gente que tiene opiniones diferentes.
pero en ese sentido para nosotros era muy importante, para poder representar al colectivo en su totalidad, poder integrar estas diferentes voces. En adelante, bueno, aquí podéis ver las 6 asociaciones que iniciamos el proceso, ahora se ha incorporado una 7ª. No me voy a extender mucho en esta primera parte, porque todo lo que os puedo explicar yo ahora en las siguientes diapositivas lo podéis encontrar en la web de la Federación, que es beus.cat. Creo que en los próximos días tendremos la versión en castellano también. Si alguno accede ahora y está únicamente en catalán, con un poco de intención seguro que se puede ir descifrando, y si no, probablemente hay traductores de Google y demás que lo pueden poner más fácil. Pero sí hacer una breve pincelada a los objetivos, simplemente para que podáis leerlos. Apuntan a ideas que ya Enrique comentaba en su introducción, y que tiene que ver con autorrepresentarnos, con defender nuestros derechos, con interpelar a la administración pública, trasladarle nuestras quejas, nuestras denuncias, nuestras preocupaciones. Y en ese sentido este es un camino que empezamos ahora, es algo muy nuevo, que nosotros pisemos ciertos despachos, que asistamos a ciertas reuniones, y al principio pues siempre genera como mínimo un poco de curiosidad a la gente que empieza a escucharnos y que nos empieza a ver participar. Y creo que en la medida en que se generan relaciones de confianza, aunque hay posicionamientos que nosotros somos contrarios a otros agentes, poco a poco se va generando ese debate que os comentaba, que para nosotros es fundamental. Nos centramos también en la lucha contra el estigma y el autoestigma, y luego también en acompañar a nuevos proyectos, a nuevas iniciativas que quieran constituirse como asociación. Aprovecho esto para animaros aquí en Tenerife a que generéis un planteamiento en AFE, si puede ser interesante vislumbrar un futuro donde las propias personas pueden tener su propia organización, su propia figura jurídica. Nosotros a nivel español empezamos ahora a hablar con los compañeros de Andalucía. Martín forma parte de una de las asociaciones, gente del norte, de Galicia, de Asturias, de Zaragoza, y tenemos claro que nuestro camino va a seguir siendo independiente. Esto con la Confederación FEAFES España pues también va a suponer un primer momentos de transición que pueden resultar ciertamente nuevos y por lo tanto un poco incómodos, pero sin duda este camino de la autogestión, luego nombraré alguna palabra al respecto en adelante, creemos que debe ser el camino para favorecer sobre todo esa libertad para poder andar con el paso, el camino y las maneras que consideramos más propias, más nuestras. Sin duda vuestro acompañamiento y vuestro apoyo, familiares y profesionales, va a ser fundamental, y en ese sentido somos conscientes que el camino va a ser menos largo si contamos con vuestro apoyo. Dicho esto, pues avanzar hablando en cierta manera de cuáles son las líneas generales que tenemos en los proyectos asociativos. La formación y la sensibilización a profesionales, especialmente también a estudiantes. Este año estamos participando por primera vez en los cursos que se hacen a las especializaciones de psiquiatría, de psicología y de enfermería, y que gracias al Departamento de Salud pues empezamos también a hacer 2 sesiones de 20, empezamos pues con una cantidad modesta, pero podemos ya introducir en las formaciones conceptos como la recuperación, el empoderamiento y el estigma y el autoestigma que se generan en los contextos de asistencia, en los contextos de ingreso y en los contextos institucionales. También hay proyectos que desarrollan iniciativas de carácter creativo, también espacios de radio donde no únicamente se generan contenidos propios de la temática de salud mental, sino también se incorporan a otros agentes y proyectos también de participación y de divulgación científica, y especialmente los grupos de apoyo mutuo, estos contextos que Martín luego nos hablará y que suponen unos contextos de posibilidades para poder generar y autogenerar bienestar y salud desde la cooperación, desde el apoyo mutuo y desde el compartir experiencias vividas. Antes os hablaba, y vuelvo a destacar,
la federación como un punto de encuentro entre discursos, entre visiones diferentes, complementarias. Los orígenes son distintos, las reflexiones probablemente han sido distintas, los discursos que hemos escuchado, pues las personas también hacen que unos discursos u otros sean distintos, las fuentes de información a las que hemos accedido. Esto hace que dentro de la federación pues hayan diferentes líneas de pensamiento. Poco a poco vamos encontrando nuestro propio discurso y vamos consensuando los aspectos que consideramos transversales. Y en ese sentido, pues este movimiento creemos que debe ser representativo y se debe de nutrir también de otros discursos complementarios que probablemente esta tarde podamos también escuchar por parte de los otros compañeros y compañeras. Para acabar el espacio de la federación y saber si, no sé si, porque pensaba que iba a tener aquí el control del tiempo, pero ahora me acabo de dar cuenta que no sé cuánto tiempo llevo. Tienes tiempo. Vale. Bueno, el proyecto le hemos hablado diálogos abiertos, también haciendo referencia a una iniciativa en el norte de Europa que plantea alternativas para abordar la psicosis incipiente y sobre todo porque lo que plantea son encuentros para debatir aspectos que nos generen conflictos éticos en el sector de la salud mental. Aquellos temas que sabemos que durante años hemos ido viendo que, ostras, esto hay que cambiarlo, esto no acaba de funcionar y que aunque probablemente todos los agentes conozcamos, nosotros queremos provocar nuevos espacios de diálogo y registrar también todos esos discursos que van saliendo para poder avanzar en esta generación de nuevas soluciones y de nuevas alternativas. Por lo tanto, el proyecto, la tercera parte que podéis ver, tiene la intención de promover nuevos conocimientos, promover investigaciones, como os comentaba también provocar debates que provoquen cambios, que provoquen ese avanzar, y luego también el proyecto lo que pretende es ayudar a la formación de nuevas asociaciones en aspectos jurídicos, legales, en aspectos técnicos a la hora de redactar los proyectos, de acceder a financiación, de llevar las tareas de contabilidad, de tesorería, etcétera, etcétera. Bien, esta era una explicación un poco formal, seria, de contenido más o menos técnico sobre lo que hacemos en la federación y los objetivos que nos planteamos. En adelante yo quería empezar a hablar un poco más desde mi opinión personal, desde mi propia piel, desde los recuerdos de esas experiencias que en los últimos 12 años he tenido desde la primera vez que pisé un hospital, una unidad de ingresos hospitalarios. Para mí todo esto representa un camino de ir redescubriendo nuevas maneras de entender lo que me pasaba, de entender lo que me decían. Ha supuesto también la oportunidad de cosas que creía, desmontarlas, volverlas a repensar y empezar a incorporar nuevas maneras de verlo. Me encantaría que alguna de las cosas que diga os resuene, que alguna de las cosas que diga incluso os suponga un poco de incomodidad porque os cuestiona alguna creencia que tenéis. Mi intención sobre todo es favorecer un poco el intercambio y en cierta manera también pues apuntalar algunos aspectos que bajo mi punto de vista han sido determinantes a la hora de poder acceder a un poco más de bienestar, un poco más de salud en los últimos años. Hablaré brevemente de estos 6 conceptos, son conceptos que vienen sonando, son conceptos más o menos amables, que plantean ideas, que plantean contenidos y luego también surgen como alternativa a estos otros conceptos que sería una propuesta de dejar atrás, una propuesta de intentar desarticularlos y poder ver por qué estos conceptos deberían verse cuestionados.
Evidentemente, no quiero decir que que las instituciones supongan una amenaza para nuestra salud, aunque también hay aspectos que sin duda nos perjudican en nuestros procesos de recuperación. Tampoco quiero decir que la medicación no sea un recurso válido, no sea un recurso favorable, aunque también generan pues otras adversidades y otras complicaciones añadidas. Y bueno, y también hablar de la opresión social y del peso de la normalidad. Empezar a hablar en positivo de la diversidad humana. Aquí los que estamos probablemente todos venimos de un padre, de una madre diferente, tenemos unas costumbres, unas maneras de entendernos a nosotros mismos, a los que tenemos alrededor, y esto configura en cierta manera la manera que tenemos de movernos por el mundo. En este sentido, promover el valor de esas diferencias. Muchas veces cuando nos encontramos con alguien que piensa diferente, con alguien que nos cuestiona nuestra situación de confort, nos provoca cierta incomodidad. Entonces, en este sentido, y relacionado con el estigma también, debemos de empezar a pensar nuestra diferencia como un valor. Y en ese sentido las singularidades deben ser uno de los aspectos que marquen nuestra diferencia, nuestras características y que supongan pues un valor en esta convivencia. Cuando hablo de antídoto a la normopatía, voy a beber un poquito de agua porque me acabo de dar cuenta que estoy un poco nervioso ahora con estas 4 últimas frases. Un poco de parón me va a venir bien, veo caras sonrientes, que eso siempre se agradece. Bueno, cuando hablo del antídoto a la normopatía, tiene que ver con esta obsesión a intentar ser todos normales, a intentar ser todos correctos, a intentar ser todos buenos o comedidos. Y cuando entramos en juego de personas que tenemos algún comportamiento más atípico, que podemos enfadarnos ante alguna situación de forma mucho más rápida, que podemos entender las relaciones sociales de forma diferente, con un sentimiento pues igual más vinculado a la soledad o vinculado a la no sé qué iba a decir ya. En definitiva, el mensaje sería que vistos de cerca, que nadie es normal. Entonces, no pensarnos en nuestra diferencia, en nuestra normalidad, y no obsesionarnos con esto de intentar encajar en unos patrones que a veces nos resultan muy incómodos de llevar. Seguir hablando de la inclusión participativa. No hablo de inclusión social, hablo de inclusión participativa porque sin duda, si no hay una participación directa, la cuestión de la inclusión social puede resultar muy pesada. El poder participar quiere decir que los espacios en los que accedemos deben resultarnos cómodos, y para que resulten cómodos tenemos que hacerlos nuestros. En ese sentido, nuestra acción, nuestra manera de movernos puede determinar de qué manera damos forma a los espacios en los que estamos. Nuestra participación, nuestra opinión puede cambiar los sitios donde estamos. Pero también es verdad que a veces entramos en espacios que ya han sido pensados por otros, ya sean profesionales, familiares, políticos. En ese sentido, la primera frase, cuando hablamos de inclusión participativa, hablamos de pensar en los espacios desde y para todas las personas. Cuando hablamos de inclusión participativa también hablamos de ese apoyo que encontramos en el resto de personas. Por eso la importancia de las redes de apoyo que sean sensibles a las diferentes necesidades que podemos tener, el estar pendientes, el estar atentos a cuidar el otro, a parar atención a lo que puede necesitar, y a veces dejar atrás también pues trasladar esas responsabilidades de que el otro tiene que estar bien, de que el otro debe hacer más, intentar en la medida de lo posible echar un cable, estar cerca y ofrecer apoyos. Eso va a generar redes de inclusión cálidas que permitan estar en los sitios, en casa, en los servicios, de forma más agradable.
En ese sentido también buscar apoyos no únicamente en los profesionales, no únicamente en el saber científico de un médico o en las técnicas que un psicólogo nos puede ofrecer para sentirnos más libres, sino también ir a buscar ese calorcito en el barrio, en el vecino, en las personas que tenemos cerca. Hasta ahora se ha entendido que las personas que tenemos una problemática de salud mental necesitamos un profesional cerca, si no parece que no vamos a poder funcionar. Y a veces el apoyo que más necesitamos es ese apoyo que está cerca de casa, ese apoyo que está cuando nos cruzamos de alguien. En ese sentido, las acciones de sensibilización, de poder explicar qué es eso del sufrimiento mental, de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales, como le queramos llamar, el poder hablar de esto más abiertamente, el poder compartir que hoy nos sentimos mal y que tenemos que parece ser que a veces tenemos que decir, no, estamos bien, sí, no, todo bien, gracias. Pues empezar a arriesgarnos a hablar del sufrimiento como algo más cotidiano, como algo más permitido. Y bueno, por debajo apoyo a puntos, ideas, conceptos que han sido parecidos. 5 minutitos. 5, uy, qué bien. Bueno, seguir hablando de la ciudadanía. Esto de estar en un pueblo, en una ciudad, pues a veces puede resultar un poco complicado porque estamos rodeados de gente y sin embargo a veces nos sentimos bastante solos y solas. Yo he apuntado 2 ideas que tienen que ver con la importancia de sentirnos parte de la comunidad y hablar de que el ciudadano o la ciudadana es al que le está permitido, se siente capaz de participar activamente. Y es curioso porque un ciudadano solo pierde sus derechos si incumple las leyes. En este sentido, a veces las personas que nos vemos excluidas de los entornos laborales, de los contextos sociales, por tener algún tipo de diagnóstico, parece ser que pudiéramos sentirnos como culpables, ¿no? Cuando a veces necesitamos ayuda urgente y se presenta en nuestra casa un camión de bomberos y 2 coches de policía, parece que hemos hecho algo malo. Cuando entramos en una unidad de hospitalización y cuando no entendemos que se nos empiece a no permitir salir y ver a nuestra gente, se nos salta a las camas como si estuviéramos haciendo algo malo. Hay una manera de entender la atención que se nos tiene que dar en situaciones de urgencia que nos criminaliza y nos victimiza. Y en ese sentido es fácil dejarse de sentir ciudadano, dejar de sentir que no eres tan válido como el vecino del segundo cuarta. Y ahí, pues desde el concepto de ciudadanía, revisar mucho las prácticas que se nos están ofreciendo como servicio, como beneficio, de dudoso beneficio. Dignidad, participación, derechos, también deberes, sin duda. Y en ese sentido, pues poder empezar a cuestionar esas maneras de promover la salud mental desde ciertas unidades y desde ciertos dispositivos de atención. La palabra empoderamiento, que yo creo que ya ha dejado de estar de moda de tanto que ha sonado. Bueno, es ese poderío, ¿no? Esa capacidad. Me gusta hablar de la capacidad de creer para ser y estar. Antes lo hablábamos comiendo con Martín y con Enrique, que cuando empezamos a experimentar sensaciones poco agradables, yo este año la verdad que he tenido un ingreso y he estado últimamente pues atravesando sentimientos, sensaciones y pensamientos muy derrotistas, muy pesimistas. Hay que volver a creer en uno mismo, hay que creer que se puede, hay que creer que para ser y para estar es importante esa seguridad. Cuando tienes alucinaciones, delirios, luego cuesta también empezar a creer en uno mismo porque algo que has creído con una verdad absoluta se desmorona de golpe y resulta que todo el mundo te dice que eso que estabas viviendo, que lo tienes que olvidar, que era inútil, que no tenía sentido. Y también esos mensajes pues, nos dificultan muchas veces el poder volver a creer en nosotros mismos.
El empoderamiento también tiene que ver pues, con ser consciente de las propias limitaciones y de las fragilidades y vulnerabilidades propias, pero sobre todo de creer también y de tener en cuenta las propias capacidades y fortalezas. Y en ese sentido, pues bueno, conceptos como la ilusión, la libertad para poder crear, para poder transformar, y otros como autoliderazgo, resiliencia, cambio, pues tienen que ver con este empoderamiento. Este empoderamiento puede ser algo que puede y en algunos momentos debe ser algo que salga de nosotros mismos, pero también para que salga debemos de tener esos contextos que favorezcan este florecer. Y en ese sentido, y de esta manera hablo de la autodetergestionomía, que esta palabrota no es otra que la unión de la autonomía, la autodeterminación y la autogestión. Y lo conecto con lo que comentaba antes del movimiento en primera persona, diferenciado del movimiento asociativo de familias. Es importante emprender caminos, es importante empezar a arriesgarse uno solo, una sola, empezar a caminar sin esa mano cerca. Sí una mirada atenta, sí un apoyo en cierta medida, pero estableciendo caminos diferenciados, para poder elegir en cierta manera las prioridades, para poder elegir en qué nos ponemos a pensar hoy en libertad. Y en ese sentido también es importante ver el riesgo y el error como una oportunidad. Cuando estamos en procesos de pérdida de libertad, de pérdida de salud mental, de pérdida de autonomía, cuando empezamos a recuperarlo, muchas veces los profesionales que nos acompañan están muy alerta de que no podamos retroceder. En ese querer evitarnos un retroceso, muchas veces se toman esas decisiones y se adquiere la responsabilidad sobre nuestros procesos por miedo a que empeoremos, por miedo a que nos equivoquemos. Y todos y todas a lo largo de la vida hemos aprendido sobre todo de aquellas situaciones en las que nos hemos equivocado. Entonces a veces podemos estar viendo que hay que se empieza a perder el equilibrio, hay que se la va a pegar, hay que se la está pegando, hay que se la ha pegado. Pues, y muchas veces cuando vemos que alguien empieza a tomar decisiones en una dirección que no parece correcta, pues ya empezamos a intervenir, ya empezamos a coaccionar. Y a veces, y creo que es muy difícil, esto como familiar, que también tengo algún familiar con alguna problemática, pues resulta muy difícil dejar ese margen de decir, se está equivocando, está repitiendo aquello que seguía haciendo, y a veces avasallamos y recordamos lo que deberíamos hacer, cómo lo podríamos hacer, lo que estamos dejando de hacer, y eso pues va sobrecargando. Entonces, en cierta manera, en la medida que se pueda y intentando liberarnos también de nuestros propios miedos, pues ofrecer ese riesgo y esa posibilidad de equivocación como una oportunidad. Pongo el turbo, Enrique. En esto de participar de nuestro camino, de autogestionarnos, una frase interesante es nada sobre nosotros sin nosotros. Esto creo que en AFES hace tiempo que se repite y que es sabido, porque una muestra es que Enrique esté en la Junta, en la vicepresidencia, que haya una apuesta firme de proyectos de empoderamiento. Esto sin duda es generar lugares, generar la oportunidad de que la gente repiense su rol dentro de las organizaciones y los servicios. Hay un camino recorrido, sin duda. Y esto a veces se le puede dar la vuelta. A veces las personas que tenemos una problemática y se nos dice, oye, ahora es tu momento de participar, este es tu lugar para que decidas, esto también se nos puede girar en contra. Y podemos creer que por el hecho de que es algo que recae sobre nosotros tenemos todo el derecho, el único derecho a decidir y el único derecho a opinar. En este sentido también, no rompiendo lanzas como hacía Enrique, pero sí asumiendo que las decisiones sobre nuestros aspectos deben ser compartidas también y deben ser maduradas y reflexionadas con familiares y profesionales, porque sin duda el camino es el mismo. Esto igual ahora cuando os lo he explicado genera un poco de contradicción, pero bueno, lo he intentado explicar lo mejor que he sabido. Para poner el turbo, y me he dejado la parte para el final que más me gusta y voy a tener que ir rápido.
¿Qué nos supone tener una etiqueta diagnóstica cuando recibimos este diagnóstico? En primer lugar, pues cuesta aceptar esto, cuesta que te digan tienes esto. En primer lugar, muchas veces porque no sabes lo que es. Pero después empiezas a ver que cuando te circulas por la unidad de ingresos, en cierta manera ya no eres tanto el Edgar, ahora eres el trastorno bipolar del tipo 1 con un periodo maniforme, con una crisis maniforme, con síntomas y demás, y la gente empieza a relacionarse contigo de esta manera. Por eso ponía lo del eclipse clínico, hay esa despersonalización. En palabras de un antropólogo, él habla de la cosificación de las personas, de la deshistorización. Ya no importa lo que te ha pasado, solo importa lo que tienes, solo importa lo que estás mostrando, el síntoma. Y en ese sentido muchas veces parece que todo lo que nos pasa entonces tiene que ver con ese diagnóstico, con ese trastorno. Por eso hablo de la colonización del trastorno, porque parece que cualquier cosa que te pasa tiene que ver con tu etiqueta diagnóstica. Y ahí se deja atrás pues quién eres, qué personalidad tienes, las experiencias que han forjado tu carácter, las situaciones difíciles que has vivido. Todo eso parece que ya no tiene importancia porque al fin y al cabo lo que te pasa es por este diagnóstico que tienes. Y eso evidentemente pasa a generarse una identidad en base a un problema. Y cuando de cierta manera te dicen, oye, mira, es que a ti lo que te pasa es que tu cerebro ha dejado de segregar cierta sustancia y que por eso te pasa esto que te está pasando, y lo único que puedes hacer en estos momentos es tomarte cierta medicación. Claro, cuando te envían este mensaje, ¿qué puedes hacer más allá de tomarte la medicación? Pocas cosas, porque de qué manera tú vas a poder incidir en esta sustancia que le falta a tu cerebro. Cuando te explican que todo lo que te pasa tiene que ver con una sustancia que has dejado de segregar, pues la sensación que te queda es de poco puedo hacer yo con esto. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Tomarme la medicación. Y a veces esa lógica de me falta algo en el cerebro, me tomo la pastilla que me lo da, pues deja fuera un montón de posibilidades que son las que considero que realmente nos generan esa posibilidad de aprender a generarnos bienestar. Cuando estamos en estas unidades, y con esto ya acabo segurísimo, con esta frase, dejamos de ser sujeto de derechos y pasamos a ser objeto de intervención, con aquello que os decía, de que ya no importa lo que te ha pasado, lo que puedes pensar, lo que puedes decir, únicamente importa eso que estás mostrando, ese síntoma que estás mostrando y que tiene que ser remitido. Y bueno, lo que os decía, ¿no? La historia de vida se convierte en un historial médico y poco puede importar lo que te haya podido pasar en la vida bajo esa óptica. En sí mismo el mensaje es el modelo biomédico, transformémoslos, menos tratamiento y más trato, un modelo socio-psico-biocultural, a Enrique le empezó a caer mal ya, donde la persona está dentro. Y bueno, y medidas prioritarias que tienen que ver con dejar atrás esas palabras que decíamos. Y bueno, y sobre todo empezar a denunciar prácticas nocivas, empezar a no consentir cosas que siguen funcionando de la misma manera y que parece ser que van a seguir siempre así. No, las cosas se cambian, y se cambian cuando empezamos a cuestionar de forma directa pues ciertas maneras de hacer. Y bueno, acabar con esta frase de Graham Morgan, que es de una asociación de Escocia, que dice que no todo el mundo está dispuesto, no todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero que algunas personas sí, y que cuando se encuentran, pues que es posible ese cambio. Entonces, celebrar este encuentro y bueno, y seguir avanzando para este cambio. Y disculparme porque me he pasado 3 pueblos. Gracias Edgar, ha sido un lujo escucharte. A continuación, Diana Díaz Pérez.